Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Jeremías por Francisco Arita en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. Endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Es interesante cómo Dios pone siervos suyos para que nos exhorten y no nos dejen en paz. Son esos Elías delante de Acab, que a pesar de que le decía, me has hallado, enemigo mío, de todas maneras no se quedaba callado y lo instaba a arrepentirse. ¿Cómo amo a esos hermanos? No deseo que jamás falten en nuestras iglesias. Me regañan porque me aman y con ese amor me hacen crecer. Quiero ver siempre al menos uno en cada iglesia que se reúne en su precioso nombre. ¿Pudo ser Jeremías considerado una piedra en el zapato o un cuchillito de palo para aquellos rebeldes? ¿Y qué? No me gusta que me pinten un mundo de caramelo cuando sé perfectamente que necesito vianda firme que me haga sanar y permanecer sano en mi cristianismo. Una pregunta que me surge cuando veo tal animadversión es, ¿por qué el rechazo a estas palabras? ¿Por qué se enoja un mentiroso cuando le dicen mentiroso? ¿Por qué se molesta un ladrón cuando así le llaman? ¿Por qué nos molestamos cuando nos dicen nuestras verdades? Claro, ¿a quién le gusta que se las digan? Así que, si todo está bien contigo, ¿por qué te habrías de molestar cuando claman, arrepiéntete? Conviértete a mí. Si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Jeremías capítulo 4, versículo 1. Hay una historia que la he escuchado un par de veces en las redes. No sé si sea real, pero muestra un buen punto a propósito de todo lo que está presenciando Jeremías en su ministerio profético. Se trata de un hombre que pidió una pizza para comérsela tranquilamente en su departamento. Eso no tiene nada de anormal y es algo que muchos de nosotros hemos hecho más de una vez, por cierto. Lo que sucedió después es bastante interesante. Llegó la pizza, todo normal. Pero en realidad los de la pizzería habían arreglado todo para un show de televisión en el que la primera persona que ordenara una pizza le llevarían una caja con algunos miles de dólares, o pesos, o lo que haya sido, y querían probar la honradez o falta de ella de quien la recibiría. Si la persona devolvía el dinero, llegarían los de la tele, lo entrevistarían y en cadena nacional le regalarían dicho dinero y algo más, solo por haber demostrado lo honrada que sería esa persona. Este hombre del que estamos hablando fue el afortunado que ordenó la pizza en el momento justo. Hicieron su experimento social, llegó el repartidor y él abrió la puerta y recibió la caja de pizza con la sorpresa adentro. Él tenía una acompañante y entre ambos estaban dispuestos a disfrutar de su anhelada pizza. Al darse cuenta el hombre del, entre comillas, error, llamó a la pizzería y quiso devolver el dinero. Vaya, de veras se habían encontrado con alguien honrado. De inmediato llegó el personal de la televisora y como una marabunta, varios tocaron la puerta de su departamento y querían entrevistarlo en cadena nacional para que todos se enteraran lo honrado y recto que era este hombre. Sin embargo, algo muy extraño sucedió. El hombre no quería que lo entrevistaran. Le decían que recibiría una cantidad considerable de dinero, nada despreciable para nadie, y él simplemente no la quería. Nervioso, hasta quería esconderse para que no lo reconociera alguno por ahí. ¿Por qué? Esa era la pregunta. ¿Quién rechaza un premio así? Ya después todos cayeron en cuenta. ¿Recuerdan que él estaba en un departamento con una acompañante? Ni era su departamento y su acompañante no era su esposa. Ups, ahora todo tenía sentido. La bendición que se perdió y el problema que se acarreó, por cierto. La época que le tocó vivir a Jeremías fue de un pueblo que recién estaba viviendo las reformas del rey Josías y habían escuchado las palabras de la ley de Dios, presumiblemente el libro del Deuteronomio. Sabían perfectamente cómo agradar a Dios y lo que Él deseaba ver en sus hijos, y sin embargo, simplemente no se convirtieron verdaderamente a Él.
Exteriormente podrían mostrar una religiosidad muy devota, pero por dentro había una pudrición en el alma que cada día que pasaba iba creciendo más y más, tal como se ve conforme pasan los años. Las profecías de Jeremías y aún las invasiones del faraón Necao, Nabucodonosor, los moabitas, los amonitas y todos esos descritos en el segundo libro de los Reyes, pues ese antagonismo y rebeldía, en vez de cesar, se hicieron más y más grandes. Vean al mismo Dios revelando lo que están pensando por dentro y aún en medio de su falsa adoración, Él les dice, Jeremías capítulo 4 versículo 1, si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. El pueblo se había vuelto descaradamente idólatra y aunque pudieran seguir ciertos rituales aprendidos en los últimos años de Josías, amaban más las deidades adoptadas de las gentes de alrededor. Tal como el hombre de la historia que toqué, había un pecado oculto en este pueblo que lo único que ocurría era que simulaban estar cerca de Dios. No sorprende entonces que Dios les diga, si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí. Convertirse en el contexto bíblico es dejar todo lo que éramos antes y ser ahora de nuestro Dios. No obstante, Israel había hecho lo contrario, convertirse de Dios a los ídolos, todo al revés. Por ello, cuando ocurrió la transmigración a Babilonia, fue como presenciar el éxodo al revés. No fue de pasar de ser esclavos a ser libres, sino totalmente lo contrario. Todavía Dios les da la oportunidad y les da la razón de por qué pronto o incluso ya mismo estaban sufriendo las primeras invasiones de sus enemigos. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Ahora, pongámonos a pensar lo que pudiera suceder en alguna iglesia actualmente. Todos conocemos lo que dice la Biblia, todos recibimos y aún damos enseñanza. Hemos escuchado lo que dice su palabra, pues así como Judá tuvo su Josías y en estos momentos su profeta Jeremías, nosotros ahora tenemos hermanos que Dios les ha dado un corazón dispuesto para mostrar su palabra a su iglesia y cuál es su voluntad. Eso está excelente. Lo que me pone a pensar es si como aquellos de Judá que por dentro eran amantes de la idolatría, ¿no pasará que la mayoría entre nosotros esté en la misma situación? ¿Qué es lo que más hablas, piensas o buscas en tu vida cotidiana? Esa pregunta me la hago muy seguido y también muy seguido la planteo en la iglesia solo para traer a nuestro razonamiento lo que en realidad reflejamos, pues debe ser muy claro para cualquiera que lo que más amamos es lo que más buscamos. Si en realidad buscamos a Dios porque le amamos más que a nuestra vida, habrá un resultado que Dios mismo lo revela por boca de Jeremías. Jeremías 4, versículo 2. Y jurarás diciendo, vive Jehová, con verdad, con juicio y con justicia, y bendecirse han en él las gentes, y en él se gloriarán. Vive Jehová, él es el bendito, él es el único que merece la honra y la gloria. Eso se dirá muy seguido y lo diremos de verdad. Mucho me temo que eso no es necesariamente lo que pasa y francamente tampoco me sorprendo al respecto. Estamos llenos de tantas distracciones en nuestro mundo actual. Llevamos vidas demasiado ocupadas, traemos demasiado ajetreo y muchos perdemos demasiado tiempo en cosas que no aprovechan. Lo que es de notar es que simplemente las hacemos porque nos gustan y las amamos más que a Dios mismo y eso debemos reconocerlo. Dios muestra una hermosa figura para empezar a seguir más sus caminos y dejemos de lado estas maneras tan egoístas de pensar. Miren lo que dice el versículo 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas. Cualquier sembrador sabe que antes de sembrar hay que preparar la tierra. No se echa así nomás y menos donde hay espinas. Hay que quitarlas y barbechar la tierra. Ararla es realmente importante para que cuando la semilla llegue pueda germinar y con el tiempo dar fruto. Todo esto requiere de un trabajo en el que el sembrador debe estar dispuesto a sacrificarse a sí mismo con tal de obtener con el tiempo el fruto anhelado. Observa la figura, mi hermano. Observa la hermana. Reconoce la enseñanza. La vida cristiana requiere un esfuerzo en el que nos despojemos de nosotros mismos y dejamos de lado nuestros egoístas pensamientos para darle el primado en todo a Él, quien es el que lo merece. Volviendo a la admonición que recibimos por el comportamiento de Israel, nos damos cuenta que su rebeldía no les trajo nada bueno. Aprendamos quién es Dios a través de lo que tuvo que decir y hacer la Israel en estos días para que nosotros no caigamos en semejantes desvaríos. Jeremías capítulo 4, versículos 4 al 6.
circuncidaos a Jehová, y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien apague, por la malicia de vuestras obras. Denunciad en Judá, y haced oíd en Jerusalén, y decid, sonad trompeta en la tierra, pregonad, juntad y decid, reuníos, y entrémonos en las ciudades fuertes. Alzad bandera en Sión, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal del Aquilón y quebrantamiento grande. Necesitaban cambiar su duro corazón. Cuando leo las palabras de amenaza del mismo Dios, tales como esta: no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras, digo de inmediato, no es una broma. No creo que Dios esté jugando con algo tan serio. No debería esperar que sea uno de esos amagos que son para asustar, pero al final simplemente quien amenaza ya no hace nada. Dios no es como nosotros y va muy en serio con este tipo de temas. Su advertencia se cumpliría muy pronto, cortesía de los babilonios. Alzad bandera en Sión, juntaos, no os detengáis, porque yo hago venir mal del Aquilón y quebrantamiento grande. Si viene el mal de un enemigo, puede ser que con el tiempo aprenda cómo sobreponerme. Si viene de un pueblo fuerte, sé que en algún momento su fuerza se acabará y de verdad en algún modo sabré cómo resolver el problema. Pero esto es diferente. Yo hago venir mal del Aquilón. Yo lo hago, dice Dios. Él hizo venir al imperio caldeo. Dios le dio fuerza a Nabucodonosor y Dios lo llamó, como dijo Isaías años atrás, de manera que no se iban a cansar. Ninguno se dormiría, ni se le desataría el cinto de sus lomos, ni la correa de sus zapatos. Babilonia los conquistaría y esclavizaría sin misericordia. Del Aquilón es precisamente de donde vendría el pueblo imperioso localizado en la zona entre el Tigris y el Éufrates. Estos eran los caldeos, gente con una sed insaciable de expansión que Dios mismo los excitó a conquistar un rebelde pueblo, su pueblo. Junto con esta advertencia, Jeremías conminó al arrepentimiento. Jeremías 4:8. Por esto vestíos de saco, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Es interesante cómo Dios pone siervos suyos para que nos exhorten y no nos dejen en paz. Son esos Elías delante de Acab, que a pesar de que le decía, me has hallado, enemigo mío, de todas maneras no se quedaba callado y lo instaba a arrepentirse. ¿Cómo amo a esos hermanos? No deseo que jamás falten en nuestras iglesias. Me regañan porque me aman y con ese amor me hacen crecer. Quiero ver siempre al menos uno en cada iglesia que se reúne en su precioso nombre. ¿Pudo ser Jeremías considerado una piedra en el zapato o un cuchillito de palo para aquellos rebeldes? ¿Y qué? No me gusta que me pinten un mundo de caramelo cuando sé perfectamente que necesito vianda firme que me haga sanar y permanecer sano en mi cristianismo. Una pregunta que me surge cuando veo tal animadversión es, ¿por qué el rechazo a estas palabras? ¿Por qué se enoja un mentiroso cuando le dicen mentiroso? ¿Por qué se molesta un ladrón cuando así le llaman? ¿Por qué nos molestamos cuando nos dicen nuestras verdades? Claro, ¿a quién le gusta que se las digan? Así que, si todo está bien contigo, ¿por qué te habrías de molestar cuando claman, arrepiéntete? Desde luego que Dios conocía lo que tenían aquellos israelitas dentro de su corazón, y asimismo nos conoce y escudriña lo más profundo de los nuestros, partiendo las intenciones y los deseos encostrados y arraigados que como sanguijuelas drenan nuestra sujeción a su santa voluntad. Miren esta joya que encontramos en el versículo 14. Lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Especialmente enfoquémonos en la segunda parte del pasaje. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Casi siempre creemos que nuestros pensamientos son secretos. ¿Qué pasaría si alguien pudiera ver todo lo que has pensado en el último mes? ¿Podrías volver a ver a esa persona sin algún tipo de vergüenza? Dios conoce todo lo que pensamos y sinceramente, frecuentemente llevamos nuestra vida como si eso no fuera una gran verdad. Dios nos ayude a ser mejores cada día, no solo exterior sino interiormente, donde la integridad se muestra, no frente a las personas, lo cual puede fingirse, sino a Dios, quien no puede ser burlado. Reconozcamos la urgencia de dejar lo que a Dios desagrada. Este pueblo finalmente no se arrepintió. Pasaron los años, entre más les hablaban, más se endurecían. Llegó un punto en que la misma Biblia lo revela.
Dios no quiso perdonar. Rey tras rey se lee una y otra vez. Hizo lo malo en ojos de Jehová, y junto con ellos ese rebelde pueblo. Su final ya lo conocemos: 70 años de esclavitud en Babilonia sin ninguna oportunidad de ser libres. Si así quieres vivir, allá tú. No quisiera que alguno de nosotros pusiera su frente como pedernal y tapar sus oídos para no oír a aquel que desea cambiar nuestras vidas. Que Dios siempre te bendiga. Amén. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.